En ese momento quiero cederle la palabra al doctor Daniel Alejandro Sánchez, él es de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Buenos días. Gracias. Recibo un cordial saludo, senadora Sandra Jaimes Cruz, autoridades nacionales, locales, docentes y asistentes a esta audiencia pública y virtual. Un agradecimiento por parte de la doctora Sixta Zúñiga Lindao, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien igual que yo consideramos que es de vital importancia estos espacios de participación para la CNSC dentro de los trámites legislativos que se adelantan por el Congreso de la República. Antes de realizar la intervención, es preciso señalar que la Comisión es un órgano colegiado y tripartito, cuyo máximo órgano es la Sala Plena de Comisionados. Al seno de esta se encuentra el análisis de este proyecto de ley y otros que refieren o modifican las normas de carrera administrativa y son los encargados de manera oficial y por escrito de establecer una posición institucional. Adicionalmente, es preciso aclarar también las competencias de la Comisión como máxima autoridad técnica y constitucional en materia de administración y vigilancia de la carrera administrativa. Por ello, y frente a este proyecto de ley, la Comisión no tiene injerencia respecto a los requisitos de educación o experiencia que se determinen por parte del Gobierno Nacional y los entes territoriales, así como tampoco sobre la escala salarial o de escalafón que se establezca en este régimen especial, ni tampoco referente a los traslados en vacancia definitiva. Ahora bien, frente a los procesos meritocráticos, sí es deber de esta entidad entrar a puntualizar sobre algunos aspectos relevantes que puedan llegar a afectar la igualdad y el acceso a los cargos públicos. Es pertinente señalar de igual forma que la Comisión es una autoridad de carácter técnico como tal y esta intervención se realiza desde ese punto y desde las competencias constitucionales que nos ha otorgado el artículo 130 de la Carta Magna. Empezaré señalando que el artículo 125 constitucional establece que el ingreso y ascenso a los puestos del Estado se realiza por concurso público, basado en los méritos de los aspirantes, situación que ha decantado la Corte Constitucional no solo en sentencias de tutela, sino de unificación y control de leyes y actos legislativos, resaltando que no debe existir desviaciones que favorezcan un grupo en particular. Sin ánimo de extenderme, como lo ha realizado la Corte Constitucional en sentencias C-181 del 2010, T-405-2022, SU-067-2022, C-589-2009 y C-249-2012, estas últimas de control de actos legislativos, y como bien lo decía el doctor Manzano, el artículo 243 constitucional tiene una prohibición de retomar sobre algunos temas que se ha generado la inexequibilidad por parte de la Corte. Es preciso señalar que el acceso a cargos públicos está basado en el principio constitucional de mérito que implica una igualdad de oportunidades. Por ende, la provisionalidad es una figura temporal y no definitiva para acceder a la carrera administrativa y no puede convertirse en una forma para proveer empleos, pues estos dependen del mérito en condiciones de igualdad. Frente a la posibilidad de generar una prelación en puntaje, esto sobrepasa no solo las cargas públicas que deben soportar los demás ciudadanos, sino que vulnera el principio de igualdad a no encontrar justificación alguna para medir a los provisionales bajo las mismas capacidades, conocimientos, aptitudes y estudios que se exigen a los demás. Reitero lo dicho por la Corte, no se puede desnaturalizar el carácter transitorio de la provisionalidad, pues esto crearía un trato diferenciado sin justificación e incluso prelatorio que puede vulnerar la imparcialidad de la función pública. Frente al cambio de las pruebas para que sean no sean eliminatorias sino clasificatorias, esto puede llegar a comprometer la calidad de los procesos de selección, pues se coincide que solo los que demuestren las capacidades y actitudes avancen a las siguientes etapas, por lo que suprimir la condición de eliminatoria afectaría la capacidad del sistema para identificar los mejores aspirantes, lo anterior de acuerdo a la sentencia C-181 de 2010 emanada por la Corte Constitucional. Finalmente, frente a la extensión de la vigencia de las listas, esta contradice la dinámica de progresividad de la carrera administrativa, lo anterior porque dificulta la actualización y aplicación de manuales de funciones al existir listas vigentes y también impide la realización de nuevos concursos, limitando la participación ciudadana.
Bajo estos parámetros es necesario aumentar las mesas de trabajo con las UTLs y demás intervinientes que permita un proyecto de ley o ley que no afecte principios constitucionales de la carrera administrativa o de unidad de materia, pues tal y como está concebida no solo afecta al sistema docente, sino al sistema general al modificar la Ley 909 de 2004. Estas posiciones, como les manifestaba, es una situación técnica que se analiza de carácter jurídico para identificar que los proyectos de ley o leyes que llegan a ser sancionados no simplemente se conviertan en un papel o letra muerta cuando la Corte Constitucional entra a la revisión de exigibilidad de las mismas, pues no lograríamos nada sino un desgaste legislativo al no tener o no fundamentarnos en los principios constitucionales. Sin embargo, desde la Comisión Nacional del Servicio Civil estamos dispuestos a colocar toda nuestra capacidad técnica y legal para poder fortalecer el sistema docente y poder generar mejores condiciones de igualdad y equidad. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Daniel Alejandro Sánchez, él venía de la Comisión del Servicio Civil. A continuación, la palabra la tiene el doctor Kevin Alexander Sogamoso Duarte, asesor en temas jurídicos de la Dirección de Empleo Público. Sí, buenos días a todas, todos y todes. Un cordial saludo de nuestro director del Departamento Administrativo de Función Pública, el doctor Paulo Alberto Molina Bolívar. Le da cordiales saludos a la honorable senadora Sandra y a la audiencia. ¿Sí? Recibimos esta invitación al Departamento Administrativo de la Función Pública para participar en esta honorable audiencia pública al proyecto de ley 112 de 2024. Es pertinente en primer lugar aclarar o precisar que el Departamento Administrativo de la Función Pública es una entidad técnica. Partiendo de esa afirmación legal, seguimos en esta presente audiencia donde se toman aspectos en este proyecto 112, lo cual se modifica la Ley 909 de 2004, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1278 de 2022 y se adicionan otras disposiciones legales en materia de personal docente, como estabilidades reforzadas, salariales y entre otros. En esta presente audiencia quiero precisar que voy a partir de unos antecedentes constitucionales y normativos, argumentos de constitucionalidad y legales y unas conclusiones técnicas que consideramos en el marco de la Constitución y la ley por parte del Departamento. Cabe resaltar que Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? Ese es nuestro primer artículo, donde nace toda la base en la Constituyente del 91 de este nuevo Estado, ¿sí? Pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. En ese punto, el artículo 2 de la Constitución Política establece los fines esenciales del Estado, es decir, siempre vamos a buscar a servir a la comunidad, buscar el interés particular y entre otros. Adicionalmente, ya entrando en detalle y en materia, partimos de un principio muy importante, que es el principio del mérito. ¿Sí? Ese principio del mérito está consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? Y este principio, como regla general, dice que todos los empleos del Estado colombiano son de carrera, pero, por supuesto, existe unas excepciones, es decir, cargos de libre nombramiento, de confianza, manejo, de periodo, elección popular. ¿Sí? Pero la regla general es que los empleos son de carrera administrativa. ¿Sí? Este principio es vigilado, se puede decir, administrado por orden constitucional a la Comisión Nacional del Servicio Civil. En su artículo 130 de la Constitución establece que la comisión se encargará de vigilar y administrar la carrera administrativa, con algunas excepciones, que las carreras especiales en algunos casos. ¿Sí?
Todo lo anterior dicho va en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política, que es la función administrativa. Es decir, esta función administrativa establece algunos principios de orden constitucional, como es la igualdad a oportunidades, como es la moralidad, la eficacia, la imparcialidad y publicidad, y entre otros. Ahora bien, cuando vemos el proyecto de ley, va a modificar la ley 909, lo que se busca en el texto preliminar, que ese es el objetivo en esta audiencia, para revisar, para dar nuestros puntos de vista técnico sobre la materia. Es importante precisar que la ley 909 de 2004 regula la materia del empleo público y establece los principios básicos en materia de la carrera administrativa y la gerencia pública, entre otras disposiciones. Esta norma es rectora para nosotros como función pública de carácter técnico, seguir dando asesoría técnica, lineamientos, directrices, política pública sobre materia de empleo público. Ahora bien, es importante precisar que la ley 909 tiene un ámbito de aplicación, ¿sí? Y en ese caso aplica para el Sistema General de Carrera Administrativa, el Sistema Específico de Carrera Administrativa, y en unos casos el mismo artículo 2 de la presente ley establece que con carácter supletorio en algunos casos podrá aplicar a la carrera especial en caso de vacíos normativos. Es decir, el personal docente en la misma ley se encuentra en este carácter supletorio. Es para precisar en esta audiencia, ¿sí? Dicho todo lo anterior, y en armonía con, ya entramos a detallar los argumentos constitucionales y legales, en armonía como a desarrollar ese principio constitucional del artículo 125 de la Constitución Política, la ley 909 desarrolla este principio y en unos apartados donde ya me empieza a hablar primero los principios de la función pública y me empieza ya a discriminar las clases de nombramientos. Y es muy precisa la ley en su artículo 23. Los nombramientos serán ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso. Ordinarios, para hacer una precisión, son aquellos cargos que la misma artículo 125 exceptúa, libres de nombramiento y remoción, entre otros. En periodo, cuando yo ingreso a la carrera, o ascenso, cuando somos empleados públicos y concursamos en un sistema cerrado para poder ascender, ¿sí? Sobre este tema es muy importante precisar que la ley 1960 de 2019 hace una importante modificación a este sistema, donde establece que para el sistema el 70% de las vacantes, de los cargos a proveer en vacancia definitiva, van a un concurso abierto y el 30% va a un concurso de ascenso, es decir, se puede interpretar cerrado para aquellos servidores públicos que ostentan derechos de carrera administrativa, para dar claridad. Adicionalmente, la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal para garantizar la eficiencia de la administración pública y cumplir con los fines esenciales del Estado y en desarrollo del artículo 125, principio del mérito. En ese orden de ideas, la provisión de las vacantes definitivas se realiza mediante concursos, ya sea abierto o cerrado de ascenso, ¿sí? Este lo realiza por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Igualmente, para precisar, y ya que el tema del debate es sobre nombramientos provisionales, el nombramiento provisional es de carácter temporal, excepcional, subsidiario, se podría interpretar, y así la Corte Constitucional lo ha dicho en sus diferentes pronunciamientos jurisprudenciales. Es decir, cuando yo voy a realizar un nombramiento provisional, primero tengo que garantizar
el derecho preferencial a ser encargado. Este derecho preferencial a ser encargado es para los servidores que ostentan derechos de carrera. Posteriormente, si no existen servidores que cumplan o no existen para esa vacante, se realiza un nombramiento previsional. Entonces, es de manera excepcional. Seguidamente, sobre estos puntos, la Corte Constitucional ha señalado diferentes pronunciamientos, siempre respetando el principio del mérito en procesos meritocráticos, mediante concursos. Es algo que es un desarrollo constitucional. Adicionalmente, se trae a colación algo de 2008, hubo un acto legislativo, el 01 de 2008, donde la Corte Constitucional en el 2009 lo declaró inexequible. Este acto legislativo buscaba que los provisionales pasaran a carrera, ¿sí? Ya entrando en términos específicos sobre el proyecto que nos concierne a la Ley 909, se habla una serie de modificaciones a la 909, donde existen normas del Sistema General de Carrera y es específico y no especial. Unas de esas son, por ejemplo, las pruebas que todas sean clasificatorias. Se están poniendo en unos apartados de la ley que se podría interpretar y aplicar para el sistema general, para tener en cuenta. Adicionalmente, tenemos que tener en este presente proyecto en cuenta el principio del mérito, ¿sí? Y el artículo 53 de la Constitución Política, donde también establece la igualdad de oportunidades. Ya para concluir, desde el Departamento de Administración de la Función Pública, siempre vamos a velar, asesorar, orientar que se deba respetar el principio del mérito, artículo 125, para el ingreso al empleo público. Y desde este departamento queremos hacer la precisión que se revise minuciosamente el texto normativo que se busca modificar la Ley 909, ya que esta ley regula todo el sistema general y específico. Adicionalmente, en el proyecto de ley ya habla la Ley 115, que es la educación, el régimen general de educación, todos sus decretos reglamentarios de concursos salariales. Se revise este proyecto, ya que no queremos que venga una inconstitucionalidad más adelante y no quede en un texto muerto la ley. Lo que buscamos con las leyes es que vivan y permanezcan en el tiempo, se garanticen aquellos derechos y no vayamos hacia atrás. Siempre desde el Departamento Administrativo de Función Pública nos encontramos comprometidos con la política pública del empleo público, donde siempre hemos defendido la inclusión de diversidad, las mujeres, discapacidad, entre otros grupos poblacionales, ley de cuotas, jóvenes, pero en igualdad de condiciones, respetando al principio del mérito y el derecho a la igualdad. Muchas gracias.